Y vamos arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, el coronel retirado y exmonitor de la policía, Arnaldo Claudio, le envió una carta al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, para hacerle una solicitud muy particular. Y se trata de que, según el criterio de los veteranos que están hablando por voz de Arnaldo Claudio, porque lo han seleccionado como el portavoz de ese sector, le han pedido a Tomás Rivera Chat que remueva, que saque de su posición a Gregorio Matías Rosario en relación a la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado. Y esta petición que hace el coronel responde a su descontento, y recalco que no está hablando por sí únicamente, sino por un sector bastante robusto de hombres y mujeres que son veteranos, que consideran que el senador Gregorio Matías no tiene las credenciales ni las herramientas para representar adecuadamente al sector de los veteranos en Puerto Rico. Y aparte de eso, también plantea que según el criterio de este sector de veteranos, el senador Gregorio Matías carece de solvencia moral para hablar a favor de los veteranos, y eso responde a serios cuestionamientos que le hicieron al senador Gregorio Matías cuando se desempeñaba en la Policía de Puerto Rico y tuvo que enfrentar demandas por violación de derechos civiles, etcétera. Vamos a ver qué va a hacer Tomás Rivera Chat. Vamos a hablar en detalle sobre la carta que le remitió al presidente y que está fechada 5 de mayo del 2025. ¡Ay! Hablamos directamente con el coronel porque no nos callan. No se vaya nadie. Mayra López Mulero en el 580. El bollete del día. Bueno, querida audiencia, y resulta que hay un puertorriqueño que está entregado a este país desde el lugar en que se encuentre, que le ha servido a Puerto Rico y que ocupó un cargo muy importante como monitor de la policía. Me refiero a Arnaldo Claudio. Pues sepan ustedes que el ex monitor de la policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio, le envió una carta al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, para solicitarle la salida del senador Gregorio Matías de la Comisión de Veteranos del Senado de Puerto Rico. Y esto responde a la indignación que ha suscitado el que Gregorio Matías, que no tiene ningún conocimiento sobre asuntos de milicia, esté a cargo de garantizar los derechos y los reclamos de personas, puertorriqueños y puertorriqueñas que le sirvieron al ejército de los Estados Unidos, y que ahora muchos de ellos están en situaciones terribles de salud y desprovistos de cubrir sus necesidades esenciales, y por eso es que es importante tener líderes que velen por el bienestar de los veteranos. Y Arnaldo Claudio es uno de ellos. Lo tengo en línea telefónica, pero quiero decirles a ustedes que también me acompaña Gelmari Rivera, reportera de WKQ 580, quien ya publicó una nota en exclusiva sobre toda esta situación. ¿Cómo estás, Gelmari? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Arnaldo Claudio, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los que lo escuchan el día de hoy. Un día importante para los veteranos, ya que no estoy solo en esto. Soy una voz de cientos de veteranos que estamos perplejos ante el nombramiento al Comité
de Asuntos de Veteranos en el Senado por parte del presidente Tomás Rivera Chá, de una persona que nosotros entendemos que no solamente no tiene el conocimiento alguno para bregar con nosotros los veteranos y nuestros beneficios y nuestras preocupaciones, sino que también tiene un historial que no es cónsono con lo ético y lo moral que nosotros representamos como veteranos. Y específicamente... Así que en el día de hoy, pues le solicito a través de una carta, una petición que no es mía, son de cientos de veteranos que he hecho peticiones, 16 organizaciones de veteranos que representan miles de veteranos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, porque están atentos a este asunto, para que le dé paso a nuestra petición. La hacemos con todo el respeto. Si ves la carta, me dirijo al señor presidente con todo el respeto, pero apuntándole y señalándole que las cuestiones de veteranos son serias. En Puerto Rico, obviamente, sobre 80,000 veteranos, 33,000 de ellos recibiendo beneficios, pero va mucho más allá de eso. Nosotros queremos que nos representen correctamente. Si en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Comité de Asuntos de Veteranos, nos solicitan que nos representen allá y puedan llevar a cabo el proceso de ayudarnos en cualquiera de las solicitudes que hacemos, pues entonces, ¿qué vamos a llevar de representación? ¿A Gregorio Matías? Es un insulto total y absoluto a nosotros, y creemos que fue un apunte político más que todo, que de confianza al veterano. Coronel, pero ¿cuál es la incapacidad o lo que inhabilita al senador Gregorio Matías de presidir la Comisión de Asuntos del Veterano a su entender? Son muchos. En esa misma línea, porque usted expresó, coronel, que desde su óptica, Gregorio Matías carece de solvencia moral para representar a hombres y mujeres que le sirvieron al ejército de los Estados Unidos a través de una comisión que le fue otorgada por el presidente del Senado a Gregorio Matías. Entonces, me parece bien oportuna. Son dos. Vamos a atender primero la cuestión de conocimiento. Las cuestiones de veteranos son varias. Y acuérdense que yo trabajé en el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos de Norteamérica, eso tengo pleno conocimiento. Estoy consciente. Uno son los beneficios. Para poder atender los de beneficios tienes que entender los protocolos, las políticas y todo lo necesario para poder entender que cuando alguien carece de beneficio pueda presentar, por ejemplo, la DD 214, que es básicamente el reconocimiento de el veterano haya trabajado o estado en la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Número 2, conocer el sistema de beneficios, de cuánto por ciento hay en cada uno de ellos, que equivale de 10 al 100%. Hay que entender la cuestión que tiene que ver directamente con la cuestión médica, o sea, cómo se lleva a cabo esos procesos médicos. Hay que saber y evaluar los sistemas médicos dentro del sistema de veteranos. Hay que conocer y saber lo que tiene que ver directamente con la cuestión de el Comité Central de Veteranos en los Estados Unidos. Coronel, y hay que veo que son varios aspectos de lo que es el funcionamiento de darle los servicios a los veteranos. Pero me causa un poco de curiosidad el saber también su opinión referente a que, por ejemplo, una de las críticas, ¿verdad?, principales al actual comisionado del negociado de la policía, Joseph González, es el hecho de que es agente del FBI y no era policía y dirige el negociado de la policía actualmente. ¿¿Quién le dijo a usted que eso era una crítica? O sea, el FBI es
O sea, tiene que ver directamente con policía. Sí, yo de hecho, si ves el entrenamiento que se hace en Quantico, Virginia, claro, directamente que tiene que ver con policía. Yo pienso que, coronel... Y la escala más grande de eso es la cuestión investigativa, que es lo más importante que tiene la policía de Puerto Rico. Yo creo que la línea de la pregunta de Germari va dirigida, me parece a mí, al hecho de que en el caso particular de Gregorio Matías, es una persona que era policía y que tiene serios malísimo, un policía ineficiente, no solamente eso, coronel, no solamente eso, un policía que le disparó a mansalva a un ciudadano, un policía que las querellas son uso ilegal, coronel, de su arma de fuego, uso ilegal, escúcheme, coronel, estamos hablando de una persona de problemas graves y todo dentro de la policía. Permítame un momento, coronel. El país conoce las andanzas de Gregorio Matías y nos consta a todos los que estamos vinculando con el sistema de administración de justicia de los Federículos Cocoroco, que fueron muchas las instancias en demandas donde Gregorio Matías se vio involucrado por el uso excesivo de fuerza contra comunidades dominicanas y violación de derechos civiles. Y que provoca la reforma de la policía. Bueno, él entre otros tantos, ¿verdad? Pero exacto. Yo creo que... Está en la página 56 exactamente. Del estudio que hizo el Departamento. Ahora, usted trae un aspecto que me parece importante que nuestra audiencia lo entienda en arroz y habichuela. No es lo mismo el entrenamiento militar y toda la formación y las responsabilidades que se le exige a un militar en el descargo de su rol, que el ordenamiento o el cuerpo policiaco. Son dos cosas distintas, ¿verdad? En el caso particular de Gregorio Matías, él tiene cero conocimiento de asuntos de la milicia y, desde luego, en los temas puntuales de los beneficios que reciben los veteranos. Y eso es innegable. Y yo creo que el presidente del Senado es el primero que lo tiene que reconocer. Y va mucho más allá de eso. O sea, nosotros entendemos, o sea, si van a hacer esto un cargo político, pues entonces eso es lo que se ha hecho. Si se va a hacer un cargo que trabaje en beneficio de los veteranos, pues nosotros hubiésemos no dicho nada y esto estuviera pues en pleno, o sea, juicio corriendo. Uh-huh. Pero no es así, porque entendemos lo que se hizo aquí, porque no solamente eso, también está con la Comisión de Seguridad. Un policía que tuvo tantos problemas y ahora está encargado también de la Comisión de Seguridad. O sea, que esto es una doble vara negativa lo que hay aquí presente. Es el cabro velando las lechugas, coronel. El cabro velando las lechugas, Gregorio Matías. Bueno, no, exacto, pero no, o sea, yo quiero quedarme en el plano de seriedad, en el plano responsable. Si es muy serio lo que le estoy planteando, coronel. Profesional, y a nombre de todos los veteranos que me han ayudado en esta petición, que son cientos, le pedimos seriamente al presidente del Senado de Puerto Rico que remire lo que acaba de hacer y que entienda que los veteranos se respetan, número uno, y que nosotros necesitamos gente que nosotros podamos depender de ellos sin mirar atrás, porque acuérdate que hay una oficina del procurador del veterano, pero son dos cosas distintas. Y nosotros entendemos que para ayudarnos a nosotros tiene que haber una persona que esté capacitada, que entienda cómo es que se desenvuelven estos problemas, para que nosotros, cuando haya una familia en Yauco, en Guaynabo, en algún lugar en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, que solicite una ayuda, que pueda entenderse cómo es el proceso que se lleva a cabo no solamente en Puerto Rico, sino en el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos, en el Comité. Claro, ¿no? Y lo más que uno espera, coronel, es que los veteranos de una voz
Coronel. entienda y pueda discernir nuestros problemas. Germani quería hacerle un Sí. planteamiento, coronel. Es el hecho de que vemos la serie de firmas que ha recogido electrónicamente a través de las redes sociales y a través de la página principal de change.org. Y vemos que son más de 400 firmas las que han recolectado y menciona ¿verdad? Las organizaciones que se han unido a esta iniciativa. Pero son pero muchas quisiéramos, más. O sea, sí, pero el planteamiento es el siguiente. La pregunta es la siguiente. A diferencia de este presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano, en las pasadas administraciones y cuatrenios, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia con otros presidentes que han dirigido dicha comisión? Pues entendemos que en los pasados años no hemos visto a un veterano como senador dirigiendo esta comisión, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería la diferencia, no? O sea, el punto no es que sea veterano o no sea veterano, porque dentro del Senado de Puerto Rico hay veteranos. Claro. El punto es que es Gregorio Matías, que tiene total desconocimiento de esto, pero encima de eso también tiene una hoja de vida que no es representativo de los veteranos en Puerto Rico. ¿Cuántos veteranos hay en Puerto Rico? Porque si yo me pongo a hablar, de hecho, lo puse en LinkedIn, mi página en LinkedIn, sí, donde tenientes generales y todo me preguntan, pero ¿cómo es posible que en Puerto Rico ese individuo es increíble? Los representa a ustedes? Mire, ¿cuántos veteranos Estados hay? Unidos, si es que llega, porque es que no sabe ni dominar el idioma inglés para representarnos, sería bochornoso para nosotros. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es alguien coronel, que nos represente en el cuadro completo, coronel, porque no solamente el veterano, sino también a su familia. ¿Cuántos veteranos hay en Puerto Rico, coronel? En estos momentos hay un poco más de 80,000 veteranos. 33,000 recibiendo alguna ayuda por lo que se llama Service Connected. Ajá. 335,000 en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, y actualmente 35,000 activos. O sea, yo me he comunicado con generales de la Guardia Nacional en Puerto Rico, que por respeto no voy a decir el nombre, pero ustedes se imaginan quién es. Y esa persona que fue ayudante general de la Guardia Nacional, 3 de ellos me han dicho que esto es inaudito, bochornoso y que no cabe dentro del cuadro que nosotros queremos. Coronel, y le pregunto con mucho respeto, ¿por qué esperar hasta ahora para hacer este señalamiento y no antes? Repita la pregunta, por favor. Le pregunto con mucho respeto, coronel, ¿por qué esperar hasta ahora? Porque la carta tiene la fecha de hoy, 5 de mayo del 2025, y no haberse comunicado previamente con el presidente del Senado para levantar sus objeciones. Yo no quería que esto fuese algo de Arnaldo Claudio. Okay. Yo necesitaba, obviamente, sondear a la comunidad de veteranos en Puerto Rico, a ver cómo se sentían en cuanto a esto, porque si no quería que eso se viera como una cuestión personal entre Gregorio Matías y Arnaldo Claudio. Pues las 16 organizaciones donde son miles de veteranos, ustedes los que han visto una petición firmada, pero por otro lado están la Purple Heart Association, Veteranos con Puerto Rico, Lift a Bed, para nombrar algunos, que me han endosado en cuanto a esto. Por eso en la carta usted ve que yo le digo al señor presidente del Senado, o sea, que estoy representando a veteranos. Yo no estoy, o sea, yo soy usted un portavoz. Usted es un portavoz de un grupo. Correcto. Y no quería, y el día de hoy lo escogí sencillamente porque es cuando yo entiendo que tenía suficientes veteranos y familiares de veteranos que me han llamado, que tenía el permiso de ellos para llevar a cabo este proceso. ¿Cuáles son sus expectativas, coronel, luego de haber enviado esta misiva al presidente? Yo conozco al presidente del Senado por muchísimos años. O sea, yo voy desde que fui monitor federal, pero también he tenido una relación de amistad con él. Creo que es una persona que obviamente la va a recibir y está de parte de él, porque esto lo hizo él. Esto es un puesto de confianza nombrado por él. Entiendo que debe mirar la carta y debe
pensar, porque no solamente cuando me contesta, no me está contestando a mí, está contestando a los cientos de veteranos que hay en espera de eso. Yo lo que no voy a hacer es un tome y dame. La decisión que él tome será de él, pero tenía que llevar a cabo este proceso. Coronel, ¿usted está consciente de que Gregorio Matías es una criatura y es hechura del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat? Incluso lo ha designado como portavoz. Pero, o sea, yo quiero quedarme en el tema, Mayra, con mucho respeto. Pero coronel. Y el tema, y entiendo lo que me acabas de decir, o sea, no estoy ajeno a eso. Lo que le quiero traer a su atención, yo no me estoy saliendo del tema, lo que le quiero traer a la atención, coronel, es que usted, cuando yo le pregunto a usted cuáles son sus expectativas en torno a la reacción que esto pueda causar en el presidente del Senado, usted me asegura que usted tiene una relación buena con el presidente. Profesional, sí. Claro, y yo le traigo a la atención un dato importante en ese análisis. Y lo entiendo. Y eso no será perfectamente. Y no será un factor. Pero también como profesional espero que la mire y espero que reaccione y ojalá entienda cuál es el pedido, que es un pedido simple, no es un pedido que cause bochorno o cause problemas, sencillamente que él entienda, si no entendió cuando hizo la nominación, que esta persona no es la adecuada de representar a los veteranos y nosotros estamos haciendo voz y eco de eso. Bueno, coronel, yo le doy las gracias por ser parte de esta conversación de país. Me parece que el planteamiento es muy serio y que requiere atención y ser ponderado con profundidad y rigurosidad. Desde luego, si en algún momento es oportuno reconocer la gestión que hicieron los veteranos por Estados Unidos, es ahora donde tenemos un presidente que parece haber olvidado ese detalle. Que tenga buenas tardes, coronel. Gracias por ser parte de esta conversación de país. Ok, bye bye y gracias a ustedes por la oportunidad. Cómo no, un abrazo. Okay. Bueno, es interesante las expresiones que ha hecho Arnaldo Claudio y me parece a mí que hay mucho de sustancia en lo que plantea con relación a cuáles son las herramientas que tiene o no tiene Gregorio Matías para poder representar adecuadamente a ese sector de la población. Yo pienso, y tú fuiste en la carta y tú has hecho un análisis sobre esto, me parece una carta muy respetuosa. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del presidente, pero insisto, no sé cómo lo ves tú, Gelmari. No hay duda de que hay una estrecha relación entre el presidente del Senado y Gregorio Matías. Por supuesto, no se puede obviar el hecho de que es actualmente Gregorio Matías el portavoz de la mayoría del Senado. ¿Y quien decide eso, cómo se llama? Tomás Rivera Chat, el presidente del Senado. Vamos a ver qué pesa más en el ánimo del presidente del Senado en el contexto del tema que nos ocupa. Sí, los argumentos levantados por los veteranos por conducto de el coronel Arnaldo Claudio, quien se ha manifestado como representante de ese sector, y son 80,000 veteranos en Puerto Rico, o ese vínculo político que existe entre el presidente y Gregorio Matías, y que conste, me reitero en que cuando hablo de los cabros velando las lechugas, me refiero precisamente a esa frase que encierra la sabiduría de un pueblo, y es cuando tú tienes una persona en el puesto equivocado, atentando contra lo que todos queremos. Y en este caso, quienes se expresaron fueron los veteranos. Cabe mencionar que en pasados cuatrienios, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, fue quien presidió la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, y era el que atendía de primera mano cualquier inquietud, al igual que la legislación directa de todos los veteranos y veteranas de Puerto Rico. Así que habrá también que ver si el presidente senatorial entiende que algún otro legislador tuviese la capacidad para dirigir dicha comisión y el diálogo, ¿no?, que se esperaría en este caso ante los cuestionamientos que brindan el portavoz
en este caso de los veteranos, Arnaldo Claudio, sobre el particular. Yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Esto pica y se extiende. Germari Rivera, gracias por ser parte de esta conversación de país. Y a ustedes, querida audiencia, no se me vaya nadie, no nos callan, mi partido Puerto Rico. Y regresamos a esta conversación de país, querida audiencia, y ahora voy a cambiar de tema. ¿Qué ha estado ocurriendo con la nominada a la Secretaría de Justicia, la licenciada Janet Parra? Pues ustedes saben que luego de que el presidente del Senado ha anunciado que él no tiene ninguna prisa, que él va a esperar que terminen las investigaciones en curso con relación a serios señalamientos que se han hecho contra la nominada para decidir si la confirman o no, pues muchos sectores le solicitaron a la licenciada Parra que se expresara y que reaccionara a todos los planteamientos que se han hecho, particularmente al más escandaloso, que desde mi perspectiva plantea estilos de carpeteo y persecución contra fiscales que laboran en el Departamento de Justicia por más de una década, que son fiscales respetables y con experiencia, que fueron a petición del presidente y fueron citados y entrevistados por Tomás Rivera Chat. Pues ella envió alegadamente a su jefe de escolta a averiguar quiénes estaban allí. Y ahora resulta que todo el peso de la ley y de las sospechas giran, obviamente, hacia el agente en cuestión, de apellido Soto, si mi memoria no me falla, que ha sido removido de su cargo y que el señor Galfer, secretario de Seguridad Pública, ha ordenado una investigación contra este señor, y yo estoy segura que habrán algunos sectores que le han recomendado a Parra que ahora la culpa es huérfana, que él actuó por iniciativa propia, como ha querido insinuar la gobernadora cuando minimiza estos escándalos diciendo que fueron comunicaciones de una escolta a otra. Así es un guame. Pues sepan ustedes, querida audiencia, que Janet Parra hizo expresiones cuando fue entrevistada por el compañero abogado y periodista Guardiola y optó por abrazar la prudencia como mecanismo para evadir contestar las preguntas, pero eventualmente no habrá escapatoria. Esta situación que se ha prolongado tanto en el caso particular de la nominada a la Secretaría de Justicia ha permitido que siga aflorando información cada vez más comprometedora para la nominada. Y hoy despertamos con un planteamiento de que la nominada a la Secretaría de Justicia, licenciada Janet Parra, en relación a ella, que se ha filtrado un audio donde ella hace unas expresiones muy extrañas. Vamos a ver en qué contexto y a qué responde ese audio. Pues para eso he contactado a la autora del blog Blanco y Negro, periodista y amiga, Sandra Rodríguez Coto. La tengo en línea telefónica y le doy la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no nos vemos, Mayra. Cariño siempre a ti, y sabes que, bueno, nuestra amistad la tenemos hace muchos años. Mira. Y la valoro grandemente. Gracias, y es recíproco, Sandra. Mira, tú eres una persona que incansablemente estás procurando llevar a cabo investigaciones para mantener informado al país a través de tus plataformas mediáticas. Y resulta que me llamó muchísimo la atención saber que se ha filtrado un audio que, según el criterio tuyo y según has expuesto a través de las redes, plantea unas expresiones muy particulares y muy extrañas de Janet Parra. Y yo quiero que me digas el contexto y cómo vienes en conocimiento de ese audio. Pues sí, claro. Yo a principio del mes pasado, para el 4 de abril, publicamos inicialmente todo lo que ya se sabía, que ya la alegación de que ella había ido había ido a averiguar quiénes estaban hablando de ella en contra de su nominación en el Senado,
y que habían removido o que estaba por remover a subalternos, incluyendo fiscales. Eso fue el 4 de abril pasado y publiqué varios artículos sobre el tema que de hecho en aquel momento el presidente del Senado se molestó porque da la casualidad que ese comentario, yo vengo en conocimiento porque había un chat entre los senadores del PNP, mira que no aprenden, Mayra, un chat de Telegram. ¿Pero qué decía? Que decía que hay un grupo de senadores que no querían confirmarla. Allá en el Parra. El 4 de abril, y desde entonces he empezado a recibir muchísima información, el 4, el 5, el 6, el 7, y sobre cosas y casos de ella y gente que me ha llamado a favor y en contra, pero no es hasta que llego a esta información que me sorprende grandemente, porque se trata de un caso que data del año 2013, donde... ¿Un caso de qué? Es un caso de asesinato. Él intervino en este caso para agilizar el proceso, para agilizar la convicción de una persona que decía que era inocente, que él no estaba que no estaba en el evento, y de hecho hubo testimonios de personas que dijeron que él no era el que estaba en ese caso, que a él lo indujeron a error, él ni siquiera estuvo presente en el evento, había testigos que así lo... ¿Y tienes el nombre del caso? Y con todo eso lo hallaron culpable. ¿Tienes a la mano el nombre de ese caso para que la gente sepa de qué estás hablando? Me refiero y la parte más interesante de esto es que el hombre fue indultado por el exgobernador Ricardo Rosselló antes de irse. Me refiero al caso de Jesús de la Torre Sosa, que fue acusado de asesinato y desde el primer día era un caso que él dijo que él no cometió. La información que Pero esto es un caso ¿de qué año ¿De qué año es esto? De leer parte de los documentos. Sandra, ¿de qué año es esto? Porque si cuando estaba Ricky lo indultó, tiene que haber sido antes de Ricky. 2013. En 2013 el caso fue bastante largo. Ella, lo que se le imputa a ella es que ella intervino para agilizar la convicción porque ella quería salir del caso rápido. Y entonces a él, el muchacho, cuando se da cuenta que, ¿verdad? Le dijeron, pero es que tú no estuviste ni siquiera en el lugar de los hechos. Él decide le pidió cambiar de abogado, entonces ella se molestó y ahí es que hubo una reunión entre ella y otra serie de personas y sale esa grabación. Yo vengo en conocimiento, la grabación es más extensa, pero Sandra, en ese segmento. Perdona que te interrumpa para que no haya margen a equívocos. Sí. Estamos hablando de un caso del 2013, de asesinato, donde se estaba encausando a un ciudadano que se estaba vinculando al asesinato y la fiscal era Janet Parra. Sí. ¿Qué pasa? En el curso del procesamiento de este sujeto, él insistentemente proclamaba su inocencia, ¿cierto? Sí. Debo mencionar que se sabe que en el caso hubo una serie de irregularidades, la pesquisa fue deficiente, hubo irregularidades, una testigo que se sabe que mintió, otro testigo que estuvo callado para no autoincriminarse y la información consistente que me lo dijeron por lo menos 3 personas que supieron del caso era que la fiscal Parra quería resolver el caso rápido porque ella también estaba a esa misma época, más o menos coincidía con el caso de Casellas, así que ella quería salir de este caso rápido. Pero ¿cómo se llama el caso en particular? No me has dicho el caso de que estamos hablando. Este muchacho lo alegan de este joven que estaba en un lugar y ¿pero cómo se llama los jóvenes? ¿Cuál es el ya te lo mencioné, perdóname, Jesús de la Torre Rosa. Torre Rosa. Se llama Jesús de la Torre Rosa. A él lo acusaron, ¿verdad? De asesinato y desde el primer día él dijo que no estaba involucrado en eso, él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Eran otros 3 sujetos y a él le imputaron estar ahí. Y él por poco se declara culpable porque estamos hablando de una persona que vive en un área bien pobre, bien empobrecida, que no tenía los recursos y se sentía completamente esquinado, o sea, lo tenían contra la pared. Yo quiero mencionarte que hay un informe del Instituto de Ciencias Forenses y uno que hizo la patóloga Yocasta Brugal, que ponían en duda la teoría que tenía la fiscalía en ese momento. Y hay un informe de las técnicas sociopenales que también ponían en duda y no lo quisieron contemplar. La cuestión es que el muchacho finalmente lo sentencian a 113 años de cárcel, de los cuales cumplió solamente 5, porque ahí es cuando Ricardo Rosselló decide ¿verdad? Darle un indulto. Eso fue de lo último que él hizo. Este caso
Para darte un poquito de contexto, esto ocurrió en la comunidad Villa Marisol en Toabaja. Ujú. A él se le acusó de asesinar a un presunto narcotraficante de nombre Carlos Carlitín Ruiz Jiménez. Ujú. Habían unos coacusados que eran Manuel Costales Ruiz y Frank Adorno, y los dos fueron sentenciados en libertad probatoria, pero el muchacho fue el que cumplió. Un muchacho que no, según la información, él no estaba allí, él no tenía nada que ver con el caso y él no fue la persona. Ok, pero Sandra, déjame interrumpirte porque hemos estado ya más o menos viendo el contexto, pero no he podido transmitir el audio y yo quiero que la audiencia escuche el audio para que tenga noción de por qué es que esto crea tanta suspicacia. Vamos a escuchar el audio que Sandra Rodríguez Coto ha estado difundiendo a través de su blog Blanco y Negro. Escuchen lo siguiente. Que si vamos a jugar por debajo de la mesa, tú también se puede. ¿Está bien? Vamos a ver, Sandra, Ujú. ¿qué fue lo que ella expresó? Que Porque ella porque si expresó vamos que- a jugar por debajo de la mesa, fue lo que yo sí, entendí. ella hace una expresión al sentido de que yo sé también cómo jugar por debajo de la mesa, dijo ella. Eso fue una conversación con varios individuos que yo por ahora me tengo que reservar los nombres. Pero eran funcionarios, los individuos. Sí, habían algunos funcionarios Ok. y habían otra gente, pero donde ella se molestó porque al joven, el joven decidió no declararse culpable y entonces ella parece que quería tener el caso planchado, y al decir, mira, yo soy inocente porque me quieren acusar, pues lo paralizó todo y ella se molestó. Al Wow. final el muchacho lo metieron preso. Bueno, lo indultaron. Salió culpable. Pero Ricky lo indultó. Y si pero debo decirte que después que él lo meten preso, a él le hicieron, los medios en Puerto Rico le hicieron varios reportajes. De hecho, el periódico Primera Hora hizo una serie de reportajes sobre él y de las irregularidades que hubo en su proceso, porque él no estaba en el lugar de los hechos que se le imputaban, y los informes así lo decían. Hubo unos informes que ni siquiera los querían incluir. Sandra, para sacar el caso. cuando una persona no está en el lugar de los hechos que se le... Sí. Pues eso se llama una coartada. La defensa afirmativa es la coartada. Que tú tengas conocimiento, ¿se levantó una coartada en este caso? No tengo la información. Ok. El asunto es que Jesús de la Torre Rosa fue encausado en un proceso y fue declarado culpable. Te pregunto, ¿ese juicio fue por jurado o por tribunal de derecho? Por jurado, fue por jurado. Ok. ¿Y cómo se... Pero la dime. alegación es que él no tenía la información completa, Ujú. y eso fue lo que evaluó Ricardo Rosselló cuando le concedió el indulto. Y a eso voy. Déjame explicar aquí algunas cosas para que la gente entienda. Mire, el único funcionario que tiene facultad para poder indultar o tener algún tipo de clemencia contra un convicto por delito grave en este país es el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico. Y esos procesos son altamente extraordinarios, querida audiencia, para que un gobernante llegue a una determinación de anular el veredicto emitido por un jurado. Eso es algo bien cuesta arriba, porque el proceso de aquilatar la prueba le corresponde al juzgador, y el juzgador en un juicio por jurado son 12 ciudadanos conjuntamente con el juez que suple el tema del derecho. Si se renuncia al jurado y el juicio se hace ante un juez, pues la cosa cambia. Pero en este caso en particular, para dejar y invalidar el veredicto tiene que haber razones muy poderosas, y eso pasa por el escrutinio de unas personas que están trabajando en Fortaleza y que hacen unas recomendaciones al primer o la primera dignataria, quien decide si otorga o no la clemencia ejecutiva o el indulto, la conmutación de sentencia, etcétera. Eso es básicamente para que mi audiencia tenga claro de que para que un gobernante tome una medida como esta tiene que haber irregularidades muy serias que comprometan la confiabilidad del resultado. Déjame añadarte algo, Mayra, a esos efectos. Nosotros, ¿verdad? Adquirimos en conocimiento
de que hay incluso hasta una declaración jurada de un testigo que exoneraba al hombre, a De la Torre Sosa. Eso es prueba exculpatoria. Y que identificaba a quién fue el verdadero asesino, pero el entonces fiscal Parra no aceptó utilizar dicha declaración. Y en el proceso le mostró fotos de testigos, de hecho incluso hasta amenazó indirectamente porque sentó a un narcotraficante a testificar y le mostró fotos de la persona que había provisto la información. Ay, Virgen Santa. Mira, y este asunto, ¿esto se ha llevado a la atención del Senado? Porque lo que estamos hablando es bien delicado y bien serio, Sandra. Que desconozco. ¿Y este señor Jesús de la Torre Rosa está en la libre comunidad, que tú sepas? Sí, está en la libre comunidad. ¿Has tenido acceso a él? Todavía. Yo espero poder conversar con él en estos días, pero sí he hablado con gente muy cercana a él. ¿Y tú tienes conocimiento de que aquí hay una convocatoria abierta que fue proclamada por Tomás Rivera Chat para que cualquier persona que tenga información pertinente al proceso de confirmación la remita a las autoridades pertinentes? Y ciertamente me parece a mí que esto que tú estás planteando es lo suficientemente serio como para remitirlo a la atención de los senadores para que hagan lo que corresponda, ¿verdad? Si es que les interesa conocer y confirmar todo lo que tú nos has estado compartiendo, Sandra. Sí, yo me imagino que eso, me imagino que alguien lo tendrá que someter porque es un caso bien extenso que incluso, si no me equivoco, hasta salió por televisión este caso. Uh-huh. Pero recuerda que como hay tantos casos, eso coincidió en un momento en que en Puerto Rico se estaban dilucidando unos casos bien mediáticos, como el del mismo Pablo Casellas, y habían otras situaciones. Y aún a pesar de todo esto, este caso se discutió, hubo vídeos en los periódicos, hubo entrevistas por lo menos en Primera Hora y en varios canales de televisión, que a mí me sorprende grandemente que esto no haya trascendido antes. Uh-huh. Así que toda una información, y yo creo que ella debería, me imagino, contestar al respecto. Bueno, son muchos los sectores que han querido recibir algún tipo de reacción de la nominada, pero ella obviamente mantuvo silencio sepulcral por varias semanas y posteriormente en estos días pues se encontró con Guardiola le hizo las preguntas puntuales y ella contestó que no iba a contestar. Básicamente amparándose en la prudencia como recurso para evadir las respuestas, asegurándole al país que oportunamente ella estará contestando las preguntas cuando sea correcto, porque según el criterio de Parra, el foro ahora, en este momento, ahora ella abandonó los medios y ahora ella quiere que todo lo que se discuta sea en el Senado. Fíjate qué interesante cómo cambian las posturas. Cuando las cosas me van bien, vengan en todas las esquinas, en la iglesia, en todas las esquinas, yo voy a sacarme fotos y los voy a transmitir por los medios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, pues no, ahora yo no quiero que nadie me haga preguntas. No entiendo. Sí, a mí eso me estuvo bien interesante. Ahora, debo decirte algo. El jueves de la semana pasada, y ya hoy estamos a lunes, ya el jueves yo tenía información de múltiples senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista que me decían que ella no cuenta con los votos para ser aprobada, para ser nominada, ¿verdad? Confirmada en su posición. Uh-huh. Yo lo que estoy viendo, obviamente, lo que yo entiendo es que el reloj sigue corriendo, la sesión ya mismo se acaba y si no se baja con una determinación con relación a este nombramiento, queda rechazada. Si la sesión se acaba y los senadores no se manifiestan con relación a ese nombramiento, por lo menos esa es mi impresión con relación al trámite en sí mismo. Y evidentemente, por otro lado, ella ha estado moviéndose y enviando sus cabilderos a ver si le cogen pena. ¿Qué tú anticipas puede estar ocurriendo aquí? Bueno, a mí me consta que ella ha estado moviendo gente porque me lo han dicho. Yo he recibido infinidad de llamadas de empleados del Departamento de Justicia, de fiscales, de ex compañeros de ella, y de incluso múltiples senadores del PNP. Uh-huh. Desde el 4 de marzo que me están hablando constantemente, bien preocupados con esta nominación. Incluso a mí me ha sorprendido porque la reacción que yo he recibido ha sido más
preocupada, una mayor preocupación en este caso que incluso el de Ferraioli, con toda la controversia que tuvo la nominada, ¿verdad? Para Sandra, Secretaría de la Gobernación. Tú dijiste al inicio de esta conversación con esta servidora en mi audiencia que habías recibido mucha información, pero que había gente que te llamaban para hablar bien de ella. Sí, algunos lo han hecho también. ¿Y qué es lo que la gente que habla bien de ella resalta? Que es cristiana, que es una buena mujer y que tuvo varios casos sonados. Ok. Como el del joven que le asesinaron a sus familiares y la masacre de Guaynabo. Las masacres de Guaynabo. Esos son los dos casos que me mencionan constantemente. Uh-huh. Pero tengo que decirte que la información, por el otro lado, he recibido también mucha información negativa y yo no publico nada si no tengo un documento o una evidencia o varias entrevistas, por eso es que a veces me tardo un poco en escribir, pero este artículo de hoy está bien sustentado. Uh-huh. Bueno, francamente, yo me planteo por qué grabaron a Janet Parra en un escenario de trabajo, porque es evidente que ese audio responde a un análisis que se está dando. Yo infiero dentro del contexto de una evaluación de un expediente y probablemente quien la grabó fue un subalterno de ella. Sí, bueno, esa es la impresión que me da, no puedo confirmar, pero es la impresión que a mí me da. Se está hablando también de que dentro del Departamento de Justicia hay unas guerras internas bien fuertes, porque hay unas personas que dependen de que confirmen a Janet Parra para permanecer en las posiciones que ella les otorgó como empleados de confianza. Y por otro lado, he estado siguiendo muy de cerca las expresiones y los documentos que surgen como consecuencia de la iniciativa que se tomó este señor de la escolta, que es uña y mugre con ella, uh-huh, de llamar a un funcionario del Senado para preguntar quiénes eran las personas que habían estado reunidos con el presidente y que estaban hablando mal de Janet Parra. Eso es persecución, eso es carpeteo. Y evidentemente también es de confirmarse esas acciones. Aquí hay comisión de delito. Y ya el presidente del Senado le refirió esto a las autoridades concernidas. Yo dije aquí la semana pasada que me parecía que Arturo Garfer no era el indicado para hacer la investigación de el jefe de escolta de Janet Parra, que me parecía que a quien le correspondía eso era Joseph González, por el tema de que se trata de una investigación criminal. Y en el caso de Arturo Garfer, él es un militar y que él es el jefe de una estructura que está más bien dirigida a velar por los temas administrativos, de suplirle todo lo necesario a las agencias que están bajo la sombrilla, ¿verdad? Y ahora mismo se acaba de salir de la sombrilla la policía de Puerto Rico por petición también de Joseph González, entre otras cosas. Así que yo francamente pienso que esta situación, independientemente del resultado, le hace daño a la candidata, porque si aún no ha sido confirmada en propiedad y ya estás utilizando mecanismos de represalia contra tus subalternos porque no comparten tu criterio sobre determinado tema, pues imagínate tú de qué estamos hablando. Mira, cuando comenzó toda esta controversia a principios del mes pasado, yo me preguntaba por qué Rivera Schatz no había referido esto a la oficina del panel del fiscal especial independiente. También lo dije la semana pasada. Sí, porque y yo incluso lo cuestioné y de hecho tuve una entrevista con Catherine Angueira que también lo cuestionó. Bueno, déjame explicarte algo. Él hizo mutis. Déjame decirte que eso es bien importante y lo dije la semana pasada y lo reitero hoy. En el único caso donde el FEI tiene jurisdicción primaria para investigar es en el caso de que se hagan señalamientos contra la figura que ocupe la posición de secretaria o secretario de justicia. ¿Entiendes? Y en ese sentido también expresé y concurro con tu señalamiento y con tu pregunta y con la de Catherine Angueira. Qué raro que este asunto no haya sido remitido ya a
el panel del fiscal especial independiente para que evalúe. Porque prima facie hay suficiente evidencia para activar la jurisdicción no solamente del FEI, sino también de la policía y de ética gubernamental, entre otras cosas, inspector general, ¿verdad? Así que aquí vamos a estar viendo cómo, y en mi opinión, Sandra, yo no sé si tú la compartes, mientras más tiempo pasa, peor para la candidata. Va a ser peor. De hecho, te voy a decir algo, yo coincido plenamente contigo, pero hay algo adicional. El hecho de que se tarden tanto tiempo y que, ¿verdad?, la imputación original al principio del mes pasado fue que ella ordenó averiguar quién estaba, ¿verdad?, entrando al edificio del Capitolio, y de buena primera dicen que fue uno de sus miembros de la escolta como para tratar de desviar la atención. Eso no le exonera a ella. Con más razón entiendo yo que el FEI debería intervenir. Bueno, yo creo que eso va a estar ocurriendo tarde o temprano, Sandra. Yo creo que era importante poner en contexto esta información que tú has estado difundiendo. Te agradezco que hayas sido parte de esta conversación de país y desde luego pues vamos a ver este desenlace, pero me temo que el viacrucis de la candidata se va a extender por mucho tiempo. Nuevamente, gracias por llamarme. Sí, cómo no, Sandra. Que tengas buenas tardes. Gracias mil. Igualmente a ti. Bueno, esos son los últimos incidentes. Juzgue usted. Pero indudablemente son asuntos que son de fácil corroboración si hay voluntad de conocer la verdad. ¡No nos callan, mi partido Puerto Rico! Seguimos mañana.